Pregunta número 3. ¿Cuáles son las relaciones entre el desarrollo tecnológico y las edades de la historia? En esta pregunta intentaremos abarcar alguna relación que encontremos en el desarrollo de la tecnología y en las diferentes edades que tenemos a lo largo de la historia. El desarrollo, los avances tecnológicos los podemos encontrar a través de las diferentes edades de la historia, como lo son, por ejemplo, la prehistoria, la edad antigua, la edad moderna, la edad media y la edad contemporánea. En esta pregunta estaremos analizando cuáles son esos avances tecnológicos que tenemos en cada una de las edades y cuál es la relación que encontramos entre ellos. Bueno, encontramos o podemos analizar un pequeño concepto de la tecnología y encontramos que la relación de la tecnología es precisamente a través de esas técnicas, habilidades, metodologías, métodos o procesos que encontramos a lo largo de la historia para factores de producción, por así decirlo de alguna manera. Y es allí donde empezamos a mirar esta relación, por ejemplo, en la prehistoria. La prehistoria, recordemos que tenemos dos edades allí, o dos divisiones de la prehistoria, que era la edad de piedra y la edad de los metales. En la edad de piedra, hablando de las habilidades tecnológicas o capacidades del ser humano, pues encontramos, por ejemplo, el paleolítico, mesolítico y neolítico, estas tres edades donde el hombre empieza a experimentar a través de herramientas como el barro, como la madera, herramientas y materiales que le daba la misma naturaleza. Y en la edad de los metales pues ya empezamos a mirar cómo es esa transformación a través de la edad de cobre, de la edad de bronce y del hierro, donde es precisamente aquí donde se empieza primero en la edad de piedra y en esta prehistoria la adaptabilidad del ser humano, la adaptabilidad del hombre a través de las circunstancias. Es algo muy importante para analizar acá también, y es el tema de los nómadas, estas sociedades o bueno, más que sociedades, estas primeras organizaciones humanas que se encontraban desde estas perspectivas de los nómadas, que tenían que trasladarse de un lugar a otro, y es allí donde empezaban a surgir nuevas habilidades técnicas para llegar a algo lo que hoy conocemos en día como la tecnología, hablando de los inicios de la misma. Y allí encontramos ya la primera relación de esas primeras bases tecnológicas en la primera edad de la historia, que es la prehistoria, precisamente donde el hombre empieza a abarcar, por ejemplo, procesos tecnológicos en la agricultura. Antes encontrábamos el ser humano que trabajaba con herramientas de madera, de barro, y ahora ya de piedra también, valga la redundancia, y empezar acá en la edad de los metales a mirar cómo ya utilizan el cobre, el bronce, el hierro, cómo descubren el fuego y empiezan a través de estos nuevos elementos, de estas nuevas herramientas o tecnologías, por así llamarlos, abarcando a esa edad de la historia, repito, cómo empieza el hombre a surgir y a experimentar esa primera relación entre la historia y entre esas primeras bases tecnológicas. Si nos vamos a la prehistoria la encontramos o la relacionamos en este corto ejemplo que estamos dando en este momento de la prehistoria. Aproximadamente estamos hablando de, no sé, 2.500 millones de años, 3.300 millones de años hacia atrás, que es lo que hemos logrado encontrar a nivel de la historia en un antes de Cristo. Y encontramos acá el tema de las primeras organizaciones también, las primeras organizaciones como ciudades antiguas del mundo, podríamos llamarlo de alguna manera, y el tema de domesticar a los animales, de la vida agraria, cómo empieza a cambiar este aspecto en la relación o la interrelación entre los aspectos tecnológicos y la prehistoria, repito, insisto mucho en esta parte, yéndonos a lo que es la edad de la prehistoria. Ahora la edad antigua que la encontramos desde el año 3300 antes de Cristo al año 476 después de Cristo. Aquí en la historia tenemos una transición muy importante, y es el nacimiento de Jesús, o como se parte o se divide la historia en dos, en un antes y un después de Cristo. Empezamos a mirar temas muy puntuales para lo que posterior sería el tema de la escritura. Por ejemplo, aquí tenemos los jeroglíficos de los egipcios, cómo los egipcios empezaban a plasmar esos jeroglíficos, esas imágenes, como los mesopotámicos también que encontramos en esta prehistoria y en estas edades antiguas, empezaban a plasmar todo lo que ellos miraban, las figuras, los animales, el sol, quienes posterior serían para ellos ese primer vocabulario, por así decirlo, esa primera experiencia o acercamiento con el tema de la escritura. Ahora, también encontramos el nacimiento ya de la escritura como tal, y aquí es importante decir que ese desarrollo que tuvieron ellos en la tecnología, por así decirlo, es el tema de poder experimentar con el papiro, por ejemplo.
de cómo elaboraban ese papel de este material de guadua, si no estoy mal, trayéndolo a nuestro contexto, o este material que le daba la naturaleza, y cómo de allí desligaban el tema del papel y empezaron a tener esa primera relación ya con la escritura como tal, y el tema de descubrir el papel y salirse de plasmar esos escritos en rocas, en paredes, y ahora sencillamente pasar a utilizar este tema del papel. Y encontramos también algo muy importante, que es el descubrimiento de la rueda, ¿no?, que tenemos por aquí en el tema de la Edad Antigua, en estos avances tecnológicos y esta relación de este avance tecnológico con la Edad Antigua. La Edad Moderna, aproximadamente en el año 476 después de Cristo a 1492 después de Cristo también. Y recordar que en el año 1492 la tecnología ha avanzado o ha dado pasos ya gigantes, porque aquí, por ejemplo, en el año 1492 tenemos el descubrimiento de nuestro continente. Ese año que debemos tener enmarcados todos como ciudadanos de este bello continente de América, y empezar aquí como miramos cómo ya los avances tecnológicos fueron fundamentales para el desarrollo de la misma humanidad y la misma sociedad. Tenemos la creación de la imprenta en el año 1401, por allí por este siglo XV, por ejemplo, inicio del siglo XV, donde la creación de la imprenta pues sencillamente marca un antes y un después en la historia de la civilización humana. Los molinos de viento, la impresión con los libros a través de la imprenta, pues ya podemos entregar o tener esos libros físicos para sencillamente tener un avance fundamental en la sociedad en el tema de la escritura y la formación de las personas. La brújula, las máquinas de bobinas y todo este tema que fue fundamental, lo repito, para el tema de las civilizaciones, o el tema de descubrir nuestro continente para el año 1492, que es donde termina la Edad Moderna. Entonces la relación que encontramos acá entre, valga la redundancia, ese mismo desarrollo tecnológico y esta edad de la historia pues fue fundamental para el tema de la escritura y para el tema de ya poder decirlo de alguna manera la formación de las personas en este aspecto cognitivo. Bueno, y allí salimos entonces de la Edad Moderna, quien, repito, estábamos desde el año 476 después de Cristo al 1492 después de Cristo, y esto es la ejemplificación y la relación de lo que es el desarrollo de la tecnología y la Edad Moderna con la creación de la imprenta y todo lo que ya explicamos inmediatamente anterior. Hacia la Edad Moderna, en el año 1492 hasta el año 1789-90, por allí este final de este nuevo periodo de tiempo, pues sencillamente vamos a encontrar aquí algo muy interesante en el avance tecnológico, y es el tema de la revolución industrial. Es importante recalcar aquí que con la revolución industrial encontramos esos avances tecnológicos, como lo es la máquina de vapor y todo lo que ya desenglosa en muchos medios de transporte que encontramos, el más pragmático de la época de la Edad Moderna, por ejemplo, el tema de los ferrocarriles, de los trenes, y empezar a tener ese avance en este tema tan importante. Se descubre mucho más, bueno, el tema del lápiz, del péndulo, del microscopio, del telescopio, los submarinos, las calculadoras también empiezan a tener un avance fundamental en este tema de la relación de la tecnología y el tema de la Edad Moderna, que, repito, la encontramos dentro del año 1492 al 1789. Y aquí podemos hacer una pausa y ejemplificar con el tema de la industrialización, el tema de desligarnos ya de lo que era, por ejemplo, la vida en el campo, la vida agraria, que sí venía dando unos pasos hacia una transformación, por así decirlo, pero desligar de un poco, no al 100%, pero sí aquí después con la industrialización o con la revolución industrial encontramos las conformaciones ya más pragmáticas de las sociedades y cómo nacen, por ejemplo, las clases sociales, ¿no? Eso es algo que debemos tener muy en cuenta a la hora de hablar o de entrelazar esos dos términos, que es el desarrollo tecnológico y la edad de la historia. Como, por ejemplo, ese desarrollo tecnológico de alguna manera desligó a la sociedad de un solo núcleo y nace, por ejemplo, el tema de la burguesía o de las clases sociales, que fue tan irrelevante, tan drástico en este tema de cómo la tecnología separó a las clases sociales y cómo permitió, por ejemplo, el crecimiento de la esclavitud en la sociedad, que es algo tan desastroso que inclusive de pronto lo podemos analizar desde nuestra actualidad.
Bueno, y ya para ir cerrando el tema de la edad contemporánea, desde la década o desde el año 1789-90 hacia acá, hacia nuestro tiempo, pues encontramos ya muchos más avances como la máquina de escribir, la radio, la televisión, ya nacen por ejemplo Windows, muchos estos como Microsoft, ya más avances 100% tecnológicos a lo que tenemos hoy en día. E indiscutiblemente pues la transición de esa relación de lo tecnológico a lo que es la edad contemporánea pues marcó sencillamente un antes y un después. Para muchos hoy en día, por ejemplo, estamos, y comparto ese pensamiento, estamos en el boom de la revolución tecnológica. Hoy en día estamos incluidos en un mundo tecnológico, y si no nos incluimos pues la relación sencillamente va a ser nula en el tema de la sociedad a la tecnología. Esto, por ejemplo, lo podemos pragmatizar desde la pandemia. Mira que la pandemia, hablando ya de nuestra época contemporánea, la pandemia y muchos otros acontecimientos a lo largo de la historia nos han dejado sencillamente un ejemplo muy grande del uso y de la implementación de la tecnología. ¿Qué sería de la tecnología si, por ejemplo, en pandemia, cuando nuestros estudiantes, nuestras empresas, la producción, todo sencillamente tuvo que verse encajado a un aspecto de virtualidad? La educación tuvo un giro trascendental y esa relación que se tiene con la tecnología y con el desarrollo de la sociedad a través de las edades de la historia, pues creo que es un lazo muy fuerte que se debe y se ha venido fortaleciendo cada día más y más, y el ejemplo más pragmático es el tema de la pandemia. En esta edad contemporánea también teníamos las guerras mundiales, que es algo de resaltar. Las guerras mundiales, que si no hubiésemos tenido ese avance tecnológico, ese desarrollo de la tecnología, pues quizás de pronto el tema de las guerras mundiales no hubiese sido tan desastrosa, no hubiésemos tenido tanta pérdida de vida humana en el desarrollo de cada una de ellas. Por ejemplo, el enfrentamiento de los submarinos, ya encontramos como tal a los submarinos que, les recuerdo, lo analizábamos desde la edad moderna, y tenerlo acá en la época contemporánea ya mucho más pragmático, donde la implementación de esos submarinos en la Primera Guerra Mundial pues fue letal y fundamental, un arma fundamental para lo que eran los alemanes de la época, y cómo Estados Unidos aprovecha su desarrollo tecnológico precisamente para sacar muchas ventajas de la Primera Guerra Mundial, específicamente de los europeos, y tener ese desarrollo y crecimiento económico de su país, que lo llevó a ser potencia del mundo en aquellos acontecimientos. Bueno, y más a nuestro tiempo, pues hoy en día la inteligencia artificial ha dado pasos agigantados que sencillamente debemos estar inmersos y vinculados a este tema, porque la tecnología llegó para quedarse, la tecnología llegó para cambiar la historia de la humanidad, la historia de la vida. En Internet, Google, redes sociales, páginas, nos facilitan de alguna manera la vida laboral, nos facilitan de alguna manera la vida social, el desarrollo cognitivo. Yo, por ejemplo, hablaba con unos compañeros en un momento dentro de unas capacitaciones, y dentro de la ponencia que se me permitió, les hacía una pregunta: ¿la educación tradicional está para recogerse, o los profesores estamos para sencillamente hacernos a un lado? Y es ahí donde entra, por ejemplo, la tecnología como pedagogía activa en los procesos cognitivos, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es importante resaltar el tema de que los chicos, si van a conocer, por ejemplo, o necesitan conocer, por ejemplo, la historia de la Primera Guerra Mundial, van a Google, van a YouTube, van a Google Académico, van a alguna aplicación, alguna herramienta, y sencillamente investigan y van a tener toda la información. Pero ¿dónde está o dónde nos encaja en este tiempo el desarrollo tecnológico con esta edad contemporánea, con nuestra edad contemporánea, con nuestro tiempo? Tener ese avance tecnológico y aprovechar ese avance tecnológico para enriquecer los conocimientos de nuestros estudiantes. Entonces creo que la relación entre el desarrollo tecnológico y las edades de la historia son muy radicales. La prehistoria, el tema de cómo el hombre se fue adaptando en esas primeras consecuencias que la misma vida le ponía al frente. En la edad antigua, pues cómo nace, por ejemplo, el tema de la escritura, y empiezan ya a relacionarse como sociedades. En el tema de la Edad Media,
Por ejemplo, tenemos el tema de la creación de la imprenta, los molinos de viento, la utilización de los libros ya más pragmáticos. En la edad moderna, pues sencillamente lo hablábamos hace un momento, el tema de la revolución, el tema de la revolución industrial y cómo nos marcó un antes y un después, la creación de los submarinos, de las calculadoras, de los microscopios, de los telescopios y todo lo que avanzó en ese tema de la tecnología. En la edad contemporánea, pues ya tenemos, por ejemplo, el tema de la implementación de la radio, de las computadoras, de internet y de esta inteligencia artificial en nuestro tiempo, que ha sido tan pragmática o tan discutida, por así decirlo, en algunos personajes a través de lo largo de la historia.